Tengo que decir que me fue bastante bien en esta predicción de fecha 2 de Libertadores. De los 16 partidos le atiné a 14 encuentros y solo erré 2 que curiosamente, por lo menos para mí, fueron batacazos, como la victoria de Huachipato en el Arena do Gremio. Esa no la adivinabas ni tú, huevón, y el empate de Universitario en Barranquilla. Esas 2 nada más, en lo demás invicto. Y nos vamos a La Plata porque me estaba decepcionando el pincha, les diré. Yo ya pensaba que este no puede ser el nivel de Estudiantes, el equipo que históricamente ha ganado más partidos de local en Libertadores entre todos los clubes argentinos, como para que entiendan la magnitud de enfrentar al pincharrata en su cancha por Copa Libertadores. Y quiero hacer la salvedad con el Tigre, que dentro de todas sus limitaciones hizo un primer tiempo más que formidable, llegando incluso a disimular que tenían un hombre menos de manera prematura. Se vino el gol de Triverio ante la pasividad de León, poniendo en ventaja a los bolivianos en un marco desprolijo, sin juego colectivo y sin mucho juego en base a impulsos individuales por parte del equipo de Domínguez. Y yo sé que al final la estadística te tira que la posesión casi absoluta a favor del pincha, casi todos los remates a favor del pincha, pero parte de saberse inferior hombre por hombre es hacer un gran juego colectivo. The Strongers estaba ordenado, tuvieron tiros al palo incluso y lograron meterlo a su propio área. Y tenemos que hablar de la movida de Domínguez, el entrenador que hizo la movida para el segundo tiempo al ir perdiendo contra The Strongers. Ingresó a Pablo Piatti por Federico Fernández para que Said Romero, que ahí quedara como el único defensor en cancha. Claro que Enzo Pérez y Ascasíbar completaron una improvisada línea de 3, improvisadísima, y los cambios surtieron efecto porque Estudiantes se lo llevó por delante al Tigre en esta segunda parte, que pese a la gran noche de Vizcarra en el arco, no aguantó. Ahí empieza a crecer la figura del colombiano Cetré, que carrió a Estudiantes tirando la asistencia para Carrillo y anotando el segundo gol que le dio la victoria al pincha. Quiero recomendarles y mandarlos a apostar en 1xBet. Utiliza mi código BILLO24 para obtener un gran bono de $100 en tu primer registro. 1xBet ofrece un montón de eventos deportivos, también puedes jugar en el casino online, tiene un montón de bonos y promociones, así que sigue el enlace en el comentario fijado o este QR que están viendo en pantalla, introduce mi código promocional BILLO24 y consigue $100 gratis en tu nueva cuenta. Juega y gana con 1xBet. Y de La Plata volamos al Maracaná de Río porque el campeón de América en su estreno de local venció a Colo-Colo. A muchos les llama la atención la cantidad de chilenos que bajó ese partido a ver a Colo-Colo, y como ya les había hecho la anotación alguna vez, ir de Santiago a Río es demasiado barato. Es baratísimo, huevón. Entre 300 a 400 soles ida, un poco más de $100 por ahí. Y eso en Chile no es nada. Está más barato ir a Río que hacer turismo dentro del país. Como para un uruguayo ir a Buenos Aires. Así de barato. Pero bien, hablemos del partido. Y primero quiero hacer hincapié en estas incidencias. Almirón volvió a Río y nuevamente para enfrentar a Fernando Diniz. Germán Cano volvió a anotar en la Libertadores a un equipo de Almirón. Fluminense vuelve a ganar 2-1 como la última vez. Ahora, ¿qué pasó con Colo-Colo? Lo guapió el campeón de América. Fue arriba a presentar pelea y dio pelea. Y rozó casi un meritorio empate que no se termina dando. En el partido, Marquinhos, que es de las nuevas contrataciones del Flu, adelantó al equipo de Diniz tras fusilar al cagonazo de Cortés. Y parece ser que Marquinhos va a dar que hablar en esta Copa Libertadores, porque de hecho ya le hizo un gol a Alianza también. Y de lo que vi en aquel partido, fue el mejor en la ofensiva del Flu. En la ofensiva disminuida del Flu también hay que ser detallistas. Marquinhos, muy técnico y veloz, tiene gol, de momento cubre el puesto de Keno, pero a este paso yo considero que ya le va a quitar el titularato o ya le quitó el titularato. Está ahora entre él y Douglas Costa, porque al colombiano Arias ni cagando le sacan el lugar y Cano y Ganso son inamovibles. Mira que Keno también es un gran jugador, pero la contratación de Flu ha brillado en estos 2 partidos que llevan jugando. Mira tú, hay mucha variante arriba en el ataque carioca. De salir Ganso te va a entrar Renato Augusto, que es un jugador de la concha a su madre. De salir Germán Cano entra John Kennedy. Solo refuerza en la defensa. La defensa nada más. Dicen las malas lenguas que Thiago Silva vuelve en el mercado de invierno. Yo creo que para la Libertadores cae de a pelo sin ninguna duda. Pero bueno, sigamos hablando del partido. Además del gol de Marquinhos,
A Vidal lo amonestaban al minuto 10, lo que lo dejaba condicionado para el resto del juego. Sin embargo, supo reponerse con prontitud y manteniendo su dibujo más recurrente. Colo-Colo trató de presionar alto toda vez que Fluminense insistió en salir jugando desde su área por bajo. Esa es la clásica del Flu. Ante LDU, pese a que cometían bloopers atrás, seguían saliendo tocando y la línea de volantes del Cacique participaba en esta presión. El desarrollo del juego mostró a los colocolinos más seguros respecto a su plan y alterando el ritmo cansino que trató de instalar el equipo de Diniz con la ventaja. Y es recién que a través de pelotita parada llega el gol del Albo para poner la paridad en el Maracaná. Paiva metía un testazo y el 1-1 parcial, y tras la igualdad las zorras perquines estaban compitiendo de igual a igual ante un Fluminense que no podía explotar. Por ejemplo, la velocidad de John Arias ni le generaba ocasiones al ariete germancano, pero quien sí se soltaba constantemente con libertad era Marcelo. Dentro del planteo de Almirón era importante la labor colaborativa de Paiva, corriendo y presionando para no ser clásica referencia de área, y al que le faltaba una pizca era Carlos Palacios, muy estacionado por izquierda. Y ya para el inicio del segundo tiempo volvía a ser una emulación de la primera parte, porque lamentablemente para los intereses de Colo-Colo, Fluminense se adelantó otra vez temprano y ahora con gol de Germancano. Otra vez cuesta arriba, otra vez volver a remar para el equipo Albo, para el equipo santiaguino. Y Germancano hasta ese entonces no había aparecido en el partido, pero le bastó una y facturó. Es lo que hacen los killers, ¿no? Muchas veces. Un mal día no te priva de hacer un gol. Y bueno, en el trámite final a Colo-Colo le anularon un gol, el partido se volvió áspero, lo que no era negocio para el Cacique. Después un duelo aparte se empezó a dar entre Marcelo y Arturo Vidal. Acabó 2-1 en Río, y de Río de Janeiro partimos a Guayaquil porque el ídolo de Ecuador nuevamente deja escapar una victoria sobre la hora, y al 96 Talleres pone la paridad en el Monumental. Ya es la segunda vez que Barcelona no puede sostener la victoria hasta el minuto final, y otra vez se le van 3 puntos que prácticamente los tenían en el bolsillo. Pero a ver, más allá de cómo se definió el partido, a lo largo del mismo Barcelona tuvo problemas defensivos. Quedaron en evidencia las falencias de los centrales, Lucas Sosa y Nicolás Ramírez, mientras que William Vargas y Aníbal Chalá tuvieron un buen despliegue ofensivo y retroceso. Y eso sí, tampoco existió un respaldo ideal en la contención de Leonay Sousa y Jesús Trindade, que muchas veces dejaban espacios para los atacantes de Talleres, y eso se vio en el primer gol de los argentinos, que tras la pérdida de Joao Rojas armaron una contra rápida de la mano de Bota y la definición de Girotti, pero también continuaron los problemas en definición, sobre todo en el primer tiempo, porque Barcelona tuvo varias ocasiones que no supieron resolver, y en la segunda parte el Quito Díaz tendría un penal para adelantar a Barcelona y poner el 2-1. Bueno, de hecho no lo mencioné, pero en la primera parte el Quito hizo un golazo poniendo la bola ahí en el ángulo, y así se erigía como la figura del torero en este jodido encuentro contra Talleres, que en el desenlace lo empataba con un testazo de Juan Rodríguez, y el 2-2 final se le fue la victoria al ídolo. Esperemos mayor suerte ante Sao Paulo en la próxima jornada. Y de Guayaquil subimos a la altura de Quito, nos quedamos en Ecuador nada más, porque la Liga Deportiva Universitaria sumó sus 3 primeras unidades al derrotar al Fogao. Lo derrotó bien a Botafogo, y sobre todo en el primer tiempo consideraría que el 1-0 se termina quedando bastante corto. Ahora, esta vez no hubo sorpresas en el LDU respecto al libreto táctico, ya que retornaron nuevamente al 4-4-2, que era con el que se juega usualmente en la Liga Pro y el que da resultados, a diferencia de cómo se pararon en Lima y esa inventiva que no le salió al final. En el primer tiempo el Albo jugó muy cómodo y sin apresuramientos. Concretó el primer gol por acción de Alzugaray en el minuto 4, nada más en el amanecer del partido, y esa ventaja le permitió jugar más tranquilo a la Liga de Quito. Pudo incrementar sí el marcador, pero faltó puntería y hasta suerte, diría, porque Liga sí convierte nuevamente, pero se lo terminan anulando por previo offside. Y después se lesiona Angulo, que es el que juega junto a Piovi en la recuperación. Ambos son jugadores que están en la zona de volantes de corte, pero tras su salida descompensó a Liga en la marca. Y yéndonos para el segundo tiempo, empezó casi como en el
anterior partido en el Engenhão. Botafogo entró con otro aire, se mostraron más rápidos mental y físicamente, triangulaban y pisaban con mayor frecuencia el área de la Liga de Quito y de hecho estuvieron muy cerca de lograr el empate. Fueron minutos en los que Liga recuperaba el balón, pero no podía armar alguna jugada, porque en el segundo o tercer toque la volvían a perder. Ya a partir de los 60 más o menos, con el ingreso de Johan Julio, rearman el medio campo y Liga vuelve a ser protagonista, pero con falta de eficacia en cara al arco. 1-0 a favor de Liga. Botafogo sigue con 0 puntos en esta segunda fecha y se irá a matar o morir en su siguiente partido con Universitario en Río de Janeiro. Se juega la clasificación Botafogo contra la U y en esa idea, en esa convicción con la que va a ir el Fogao, el equipo crema debe saber manejar la desesperación del rival y aprovechando que estamos hablando de la U, Universitario sacó un empate en Barranquilla frente a Junior, que más allá del resultado y la estadística, la U jugó un gran partido y posiblemente superando las expectativas de casi todos. Tuvo sí pasajes donde se puso a defender y también donde atacó el arco de Mele. El empate al final termina siendo lo que se vio en el campo. Tanto Junior como Universitario generaron muchísimas oportunidades y también se salvaron de la derrota. Los dos le pegaron al palo, a los dos le anularon un gol, los dos tuvieron al arquero como protagonista. El primer tiempo empezó con el equipo come burrita, ciertamente sin encontrar los caminos hacia el arco rival, hacia el arco de Britos. En los primeros minutos se le vio impreciso a Junior y ese juego e imagen que había dejado, que había demostrado en Brasil, parecía solo un espejismo, una pantomima. El balón no lo encontraba y el arco de Universitario de momento estaba bastante lejos. Y es a los 22, si no me equivoco, que Corso aprovecha el rebote que deja Sarabia para poner adelante a la visita Universitario, y no fue ni una casualidad porque en ese primer tiempo se vio a un Junior desdibujado, sin ideas de juego, impreciso y con muy pocas ocasiones de gol generadas. Sin embargo, cuando parecía que la U se iba al descanso en ventaja, aparece al fin este triunvirato feroz que tiene el Tiburón en la delantera, la mejor acción colectiva de Junior, pase filtrado de Enamorado para Vaca, el segundo máximo goleador colombiano en Europa se saca del camino a Britos y la deja David Caicedo, que define y vuelve a reanimar al Yuyu antes del descanso. Enamorado, Vaca y Deiber, acuérdense de este trío y cada uno brilla por sí solo. No puedo decir lo mismo de Chará, que jugó en la posesión de Ganso y es el principal responsable de las ocasiones fallas de Junior ante Universitario. Es 1-1, la U sintió que pudo sacar una victoria más y queda con el cuchillo entre los dientes en su visita a Botafogo, Río de Janeiro, 24 de abril, que dicho sea de paso, probablemente me doy una escapada a la ciudad de Río aprovechando que estoy cerquísima y no siempre la U va a Río de Janeiro. La última vez fue Vasco da Gama en el 2011 y creo que nadie quiere acordarse de lo que pasó ahí. Pero bueno, estamos hablando de Brasil y vámonos un poco más al sur, a la Arena do Grêmio de la ciudad de Porto Alegre, porque el batacazo de la fecha 2 lo dio Huachipato de Chile, Huachipato de Talcahuano. El actual campeón del fútbol chileno venció 2-0 a Gremio y extiende el historial en contra de los zulistas, que ya tienen antecedentes en el 2013 y a favor del equipo de Huachipato. Pero a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué ganó Huachipato? Primero vamos a hablar de Gremio, que a diferencia de su partido en el Hernando Siles de La Paz, ahora sí Gremio presentó a una plantilla con más titulares. Diego Costa, el venezolano Soteldo, el paraguas Matías Villasanti, Pedro Gueromel, que ya lleva años en Gremio, Marchesín histórico en las poderosas Águilas del América. De suplente entró Cristian Pavón, un equipo con nombres muy conocidos. Y recuerdan, lembran que hablamos de los últimos minutos de Huachipato contra el Pincha, donde yo les decía que casi le ganan Estudiantes, ¿recuerdan? Bueno, la convicción que tuvo Huachipato en estos últimos minutos contra Estudiantes se prolongó frente a Gremio en Porto Alegre, y es que el equipo acerero, al igual que contra el Pincha, se dieron cuenta en Brasil de que sí podían hacerle daño al rival, y así fue en el inicio. Solo tardaron 13 minutos en dar una muestra clara de aquello. Un golazo de Felipe Loyola abrió el marcador, instalando las credenciales del campeón chileno en este segundo partido de Copa, y después de esta parcial
victoria, al equipo de Sanguinetti le tocó ponerse el overall defensivo, donde Benjamín Gasolo fue una figura excluyente. La presión alta del inicio fue mutando a un retroceso, también impulsado por la presión de Gremio, que tuvo opciones claras de igualar, y era Soteldo el que comandaba el ataque de los brasileros. Por otra parte, volviendo con Huachipato, los desbordes por los extremos, sea de Julián Brea y Loyola, hicieron bastante daño al fondo de Gremio. Lo mismo la sociedad entre Gonzalo Montes y Cris Martínez, pero era Gremio el que seguía buscando la paridad con mayor rigor pese a todo, y cuando Huachipato peor lo estaba pasando, dio un nuevo golpe. Montes anotó el 2-0 con un remate desde fuera del área justo cuando el partido se iba al descanso, y en el segundo tiempo fue casi toda de Gremio, con Diego Costa errando de todo y el marcador no se volvió a mover. Partido consagratorio para Loyola, que además de convertir el gol fue la principal pieza de recuperación, de despejar balones peligrosos, se lo metió al bolsillo a Soteldo. Y no salimos de Brasil, todavía no, porque en Minas Gerais, capital Belo Horizonte, el brasilero, que de momento es el único en ir 6 de 6 en esta Copa Libertadores, se llama Atlético Mineiro. El equipo galo volvió a ganar y ahora 2-1 frente al equipo de Russo, al canalla Rosario Central, en un partido que se llenó de tarjeta, juego áspero y el derroche de puras patadas. Atlético Mineiro fue quien manejó los hilos del juego, desplazó la pelota de lado a lado, hizo que todos sus jugadores parados de mitad de cancha para adelante tocaran la pelota y le mostraran al equipo rosarino que la localía es para ser protagonista y presionar bien arriba. De hecho, el empate parcial no le duró nada al canalla, que tras anotar Malcorra pasó solo 2 minutos. 2 minutos para que Paulinho vuelva a adelantar al equipo de Milito frente a un Rosario que tuvo poco peso en el ataque, y en el equipo de Russo nuevamente destacó esa importancia de contar siempre con Hamilton Campas e Ignacio Malcorra, quienes fueron los únicos que mostraron intención de ir al arco rival, ítem en el que el resto obviamente no acompañó, pero no porque no hubo intención, sino porque el rival no lo dejó, más allá de que tampoco Atlético Mineiro jugó el mejor de sus partidos, no lo hizo. Venció igual 2-1 en Belo Horizonte, y de Brasil vamos para la altura de La Paz, vamos a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en un partidazo del día jueves, y Bolívar nuevamente hizo respetar la localía y venció 3-2 a Millonarios de Bogotá. Desde la previa hablábamos de la racha holgada que tenía el equipo paceño, me acuerdo, frente a los colombianos en La Paz, ustedes recuerdan, ¿no? Y la racha se estiró ahora un poco más, ahora frente a los rolos, que vivieron una pesadilla en el primer tiempo. Bolívar, un equipo que ya había mostrado sus credenciales en el primer partido frente a Palestinos, se lo llevó por delante, sin ninguna resistencia por parte de la defensa de Millos, y es que en menos de 10 minutos, escuchen bien, en menos de 10 minutos, ya estaban perdiendo 2-0. El segundo gol directamente se la armó todo el brasilero Da Costa, que se fue abriendo espacio hasta llegar al borde y vuelve a anotar como contra Palestino, donde fue una de las figuras de ese partido. Para fortuna de Millos, Bolívar levantó el pie del acelerador, lo que fue un leve respiro en el primer tiempo, y para más fortuna se quedaban con uno menos al minuto 25. Millos ni así pudo aprovechar el hombre de más y Bolívar volvió al ataque, convirtiendo el tercero por parte de otro brasileño, Bruno Savio, contra una defensa que seguía sin despertar de su pesadilla, pero para fortuna de la visita descontaron antes de acabar el primer tiempo, y en los últimos 45 minutos empezó otra historia. Ahora Millonarios se aplomó y mejoró mucho en el campo. A eso Gamero hizo algunas variantes, sacando a Giraldo de un terrible primer tiempo, y Emerson Rodríguez, que fue protagonista en el empate contra Flamengo barriendo por la banda derecha. ¿Se acuerdan de ese gol de Millonarios? Y bueno, Millonarios empezó a despertar, a despabilar de la mano de los Danieles. Ruiz y Cataño, que por lo menos intentaron patear y generar juego, consiguieron el descuento por Castro de penal, y al fin Millonarios se acordó que tenía un jugador más, se olvidó de los 3.600 metros y estuvo cerca del empate en esos últimos minutos. Despabilan recién al final, pero ya era muy tarde. Los liquidaron en el primer tiempo y la victoria se quedó con Bolívar. Y de La Paz vamos a Buenos Aires,
aires porque River volvió a ganar. River venció 2-0 a Nacional en el Monumental y llega a 6 puntos de 6 posibles. Y ciertamente el gol no tardó en llegar porque Etcheverry fusilaba a Mejía a los 14 minutos del primer tiempo. Este jugador que le había cambiado la cara entrando de suplente a River en Venezuela volvió a aparecer ahora como titular. Fueron unos buenos primeros 20 minutos de River y también por rendimiento hombre por hombre, sea de Nacho, de Villagra y de Etcheverry, que vamos, es lindo verlo jugar al diablito, gambetea, iba para adelante con esa inocencia de 18 años, va creciendo partido a partido, más lamentablemente le queda pocos meses en Argentina. Por otro lado, el segundo tiempo comenzó con una tónica similar, con River dominando la pelota y con Nacional llegando de forma aislada con Everé, este atacante nigeriano, y pese a que River estrellaba balones al travesaño, seguía dejando con vida a Nacional, y ante ese panorama el tricolor empujaba y veía que si lograba ordenarse en la faceta ofensiva, el empate era más que posible. Nacional comenzó a crecerse, con el paso de los minutos Nacional empezó a adelantarse en el campo y tuvo alguna racha donde pareció que podía acercarse más al gol. Sin embargo, falló continuamente en la creación y River le generó muchos problemas jugando al contragolpe, aprovechando los espacios que quedaron en el fondo del equipo uruguayo, y en ese marco River no paraba de errar, pero en el descuento Colidio sentencia de cabeza este partido. Pero bueno, gente, más allá del resultado, yo quiero destacar mucho los nombres propios que sobresalieron el día de ayer. Por ejemplo, Pires, este defensa zaguero, aguantó contra dos tanques como Everé y Carneiro. Nacho Fernández salió ovacionado pese a que estas últimas semanas no fueron las mejores. Villagra fue de menor a mayor y Rodrigo Aliendro se pareció bastante al que fue figura en la liga en el 2023. Con quite, con despliegue y llegada al área con un casi gol. Le pegó al palo este Aliendro. 2-0 en el Monumental. Y vamos para Montevideo porque el otro equipo uruguayo, Peñarol, el Carbonero, aplastó 5-0 a Caracas de Venezuela. Yo lo siento mucho por los chamos, lo siento demasiado, pero ya van 9 goles en contra en 2 partidos. Lo están haciendo mierda en su grupo. Y yo lo comprendo, ¿saben? Lo comprendo mucho. Porque ahora mismo ni Táchira, del que ya vamos a hablar en un rato, y ni Caracas están teniendo siquiera un buen momento o un momento decente en el fútbol doméstico venezolano. Yo les dije que los niveles son volátiles. Muchas veces no sostienen la campaña de un año anterior. Hombres van, hombres vienen. Los dos finalistas del FUTB 2023 y sobre todo Caracas está hecho pija, encadenando una racha sin ganar en su torneo local, antepenúltimo en Venezuela, uno de los mejores uruguayos del momento contra uno de los peores venezolanos en este momento. Obviamente no va a acabar bien. De todas formas, Peñarol cumplió y solo en el primer tiempo ya encajó 4 que pudieron ser 6 tranquilamente y no pasaba nada. A ver, estos partidos son difíciles de analizar cuando el resultado final y el desarrollo del juego están holgados de un lado para el otro. Peñarol fue superior en todo el partido y después del quinto gol vinieron muchos cambios y el partido fue jugado más por razones de reglamento que por el juego en sí. Un monólogo de Peñarol notoriamente mejor que Caracas y la figura termina siendo el dueño del hat-trick Maximiliano Silvera, refuerzo 2024. Y pasamos a hablar del otro equipo venezolano, Deportivo Táchira, el aurinegro que en su visita a Asunción pasó con la misma suerte de su clásico rival, goleados 3-0 a manos del Gumarelo, que al fin tiene un triunfo acorde a su rendimiento en la Liga Paraguaya, el único invicto del torneo, probable campeón de la Apertura 2024. Lo que regenta Libertad en su fútbol local ya es un periodo de éxito, sería el tercer título de Libertad en este 2024 de manera consecutiva. Y Libertad sentenció el partido en el primer tiempo nada más. En esa etapa de los 30 minutos Lucas Sanabria y Melgarejo marcaban el 2-0 antes del entretiempo con contundencia y un dominio de juego muy por encima del que presentó el equipo de Zaragoza. Y ya en la segunda parte Táchira salió con mayor ímpetu, sorprendió a Libertad y estuvo cerca de poner el 2-1, mas nunca llegó a aprovechar sus oportunidades y por atrevidos, por irrespetuosos, por tratar de faltarle el respeto a Libertad al buscar el descuento, el Guma, por si acaso nada más, por si acaso les encaja uno más. 3-0, el tanto de Aguilar en un periodo donde el Gumarelo volvía a tomar el control de juego, regresaba a encarrilar y suma
sus 3 primeros puntos en la Copa Libertadores. Y nos vamos nuevamente para Quito porque Independiente del Valle venció 2-0 al Cuervo en un partido que le quedó muy corto, vamos a decir, le quedó corto, el resultado es engañoso, debió acabar 4-0 y no pasaba nada. San Lorenzo no se presentó a jugar y en este grupo que parecía que el Cuervo iba a dar más batalla, o bueno, parecía para algunos, para mí no, ciertamente yo no lo veía como candidato a la siguiente ronda, pero yo lo respeto porque es el Ciclón y tiene historia. Más ahora se encamina con Palmeiras y el Mata Gigantes a los octavos de final. Lo del Cuervo fue muy pobre, es tristísimo lo que jugó San Lorenzo. Y hablando del partido, a ver, si San Lorenzo no está acostumbrado a plantarse con autoridad y buen juego en ninguna circunstancia, el inocente penal de Braida y el prematuro gol de Independiente del Valle le volvió aún más complicada la tarea al equipo de Insúa en un partido que el entrenador había imaginado de otra forma. A ver, salió a jugar con un galletazo, otro combo por parte de los ñaños y el dato más evidente del bajo nivel ofensivo de San Lorenzo es que Vareiro solamente tocó la pelota en algunas excepciones y se dedicó más a fajarse con Carvajal y Junque que a intentar generar juego cerca del perdido Perrito Barrios que Insúa sacó justo cuando parecía, no sé, cuando parecía que se había inspirado. Pero bueno, es un símil de Peñarol Caracas. Para mí, San Lorenzo no tocó, bueno, casi no tocó la pelota, es un hecho eso. Ni un solo remate al arco, es otro hecho. No hay más para opinar de este partido y nada, Independiente del Valle, felicidades, estás en octavos de final. Y bueno, ya que hablábamos de Palmeiras, ya que lo estábamos mencionando, vamos a hablar ahora de Palmeiras. Palmeiras se le hizo inicialmente complicado, hasta preocupante, pero al final venció 3-1 al Liverpool de Uruguay. Preocupante sí, porque además de que el equipo Dino se haya adelantado muy tempranamente en el Allianz Parque, generaron más oportunidades en ese primer tiempo en el que pudieron adelantarse sobre el Verdão y por el contrario, Palmeiras tuvo un flojo rendimiento teniendo en cuenta su potencial, mientras el campeón uruguayo demostró que no iba a jugar con miedo esa noche en Sao Paulo. Pero bueno, lamentablemente para ellos, los brasileños encontraron el empate a poco del entretiempo con un testazo de Moreno y ya para el desenlace del segundo tiempo la historia viró como usualmente pasa, como casi siempre pasa, que el equipo favorito al fin despabila, sale con todo en el segundo tiempo y el verde entró con mayor determinación tras la charla técnica de Abel Ferreira que les habrá dicho algunas cosas y en un lapso de 8 minutos ya lo iba ganando 3-1 con goles del argentino López, ese que brilló en Lanús hace algunas temporadas, y el último de Esteban, que es otro joven de 16 años. Algo que está haciendo Palmeiras es sacar más talentos de sus formativas y este gol le bajó la cortina a un partido donde Liverpool luchó hasta donde pudo, pero la calidad individual y colectiva de Palmeiras terminó siendo decisiva para quedarse con los 3 puntos. Y no salimos de Brasil, de hecho no salimos de la ciudad de Sao Paulo, porque a unos kilómetros nada más en el Bairro de Morumbi, o en el estadio Morumbis ahora, el equipo Bambi sufrió con Cobresal, así como lo escucha, sufrió con Cobresal de Chile, ese equipo que anda en los últimos puestos de la liga chilena, pero no sufrió en el sentido de que Cobresal le podía ganar, sino que no le podían hacer goles y sufrió en serio porque recién al minuto 81 pudieron abrir el marcador. Gustavo Huerta, este técnico del equipo, de este equipo minero, creo que así le llaman, ¿no? El equipo minero, Cobresal, complicó con su planteamiento defensivo al equipo paulista, pero a su vez y sobre todo en el primer tiempo resultaba inoperante en ofensiva porque no llegaban con peligro al área rival y solo esperaban ordenadamente las embestidas de Sao Paulo, que no encontró respuestas para abrir el marcador. Y en el segundo tiempo el partido tuvo sus mejores pasajes con llegadas de peligro para ambos equipos, aunque obviamente con los brasileños agolpados en el ataque al tener la obligación de ratificar su chapa de favorito, y sería recién al 81 que Andrés Silva adelanta a Sao Paulo y minutos más tarde Jonathan Caleri pone el 2-0 final. Estuvimos a poco de que Cobresal haga la heroica tanto como Huachipato, bueno,
bueno, tanto tampoco porque Huachipato ganó, pero de todas formas Cobresal sacando un empate del Morumbí hubiese sido un suceso, pero no sucedió, no pasó esa heroica. Eso sí, partido aparte tuvo James Rodríguez, el mejor de Sao Paulo, participativo y se asoció con todos en el ataque y hasta colaboró en defensa cuando había que hacerlo. No sé, gente, James mucho más que Valderrama, factos o infactos. Y seguimos en Brasil, acabamos en Río de Janeiro porque Flamengo venció 2-0 a Palestino, sí, ese equipo chileno que se comió un garrón de Bolívar jugando de local. En este caso el trámite fue el más esperado de todos, Flamengo lo pisó a Palestino en el primer tiempo, prácticamente anuló a su rival antes y después de la gran definición de Pedro, pero donde sí hubo un cambio fue en la segunda parte, en los últimos 45 minutos, porque Palestino increíblemente reaccionó, mostró coraje y fútbol y generó peligro, pero la jerarquía del Mengao resultó demasiado para este equipo tirabomba y el gol de Leo Ortiz termina sellando el primer triunfo de Flamengo en esta Copa Libertadores. Eso fue todo por hoy, un abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo entre otros deportes.